Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les fortalezca. Hemos llegado al momento más importante en la vida espiritual, en la vida eclesial, el Triduo Pascual. Con el Jueves Santo iniciamos el Triduo Pascual. El día jueves celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el mandamiento del amor, que une a estos dos sacramentos, que nos vincula a todos. El día viernes celebramos ese momento en el que Dios da la vida para nuestra salvación. Y la Iglesia pone todo su ser para morir con Cristo y resucitar con Él. El día sábado nos adentramos en la esperanza, sabiendo que Dios, en su infinito amor, nos ofrece una vida nueva. En su gran amor, en su gran misericordia, Él nos resucitará. Por la noche del Sábado Santo celebramos la Vigilia Pascual. Celebramos la luz de la resurrección. Encendemos el cirio, entonamos ese canto que desde hace muchos siglos ha alegrado el corazón del ser humano, el pregón pascual. Y en el pregón pascual hay algo que me llama la atención, cuando dice: oh, feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Queridos hermanos, Dios en su sabiduría infinita, de lo malo saca bueno, saca un bien para nosotros. Del pecado, el pecado que nos llevó a la oscuridad, Dios lo ilumina con el Redentor. Jesucristo, que es luz de las naciones. Jesucristo, que es la fuerza para cada hombre que vaga en las tinieblas. Jesucristo, que el Viernes Santo, como cabeza, también incluye a su cuerpo, que es la Iglesia, da muerte a la muerte, con su muerte. Da muerte a las tinieblas, da muerte a aquello que es contrario a su reino. Pero el triunfo del reino, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el triunfo definitivo del reino del bien, del reino de paz, del reino de santidad, será hasta el final de los tiempos. Mientras no llegue el final de los tiempos, vamos a estar siempre en ese estire y en ese encoge. Es decir, vamos a estar siempre en esa batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual siempre contamos con la ayuda de la Santísima Virgen María. Y en esa batalla espiritual siempre contamos con la fuerza del Espíritu Santo. El día Sábado Santo, por la noche, celebramos la Vigilia Pascual. En ese momento también se realizan los bautismos, que en este año, pues lastimosamente, por lo que está aconteciendo a nivel mundial, por la cuestión del coronavirus, del COVID-19, pues no se van a llevar a cabo los bautismos. Pero sí ese momento en el que Cristo resucita y nos trae la luz, nos trae la paz. El domingo de resurrección, queridos hermanos, es la fiesta de las fiestas. El domingo de resurrección es el que se prolonga a lo largo de todo el año litúrgico. El domingo de resurrección es el centro. Y por eso es que en este año hubieron algunas propuestas de cambiar en la Semana Santa y no se podía. Porque el Triduo Pascual, que lo empezamos el día jueves, es el centro del año litúrgico. Es el corazón de nuestra celebración. Y por eso no la podemos mover, no lo podemos mover. El domingo de la resurrección celebramos el triunfo de Jesús sobre las tinieblas. El triunfo de Jesús contra el pecado. El mal no tuvo la última palabra. Jesús venció con el amor. Jesús resucita
y con Él también resucitamos nosotros. Y lo hacemos porque se lleva a cabo esa acción tan maravillosa y misteriosa en virtud de nuestro bautismo. Cuando somos bautizados, en ese momento del bautismo, nosotros pasamos a ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Y desde el momento en que tú eres miembro del cuerpo místico de Cristo, todo lo que acontece en Cristo también acontece en ti. Cristo muere, también la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, también muere al pecado. Sin quitarnos la libertad de cada persona. La iglesia es santa porque su fundador es santo, pero los miembros de la iglesia están en ese proceso de purificación, en ese proceso de santidad. Por eso ahora se nos invita para que todos vivamos en ese constante combate para vivir como hombres nuevos. Ya el hombre viejo pasó con la resurrección de nuestro Señor. Se renueva una vez más ese momento tan especial para la humanidad en el cual el ser humano queda iluminado por la fuerza del bien. La luz de la resurrección disipa la oscuridad de la tristeza, de la desesperación, de la angustia. Ni siquiera la muerte ya no es para el cristiano un motivo de aflicción. Como dice el apóstol, para mí el morir es una ganancia. Porque con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte adquiere otro valor. Ya no es un fracaso, porque después del sufrimiento, después del dolor, después de la resurrección, después de la muerte, viene la resurrección. Y la resurrección de Cristo es también la resurrección de la iglesia. Por lo tanto, tú como miembro de esta iglesia debes vivir esa vida nueva. Tenlo muy presente. Dios te ha renovado y con esa fuerza de la resurrección debes batallar para mantenerte firme en el camino del bien, en el camino del amor, en el camino de la santidad. Es algo maravilloso que se da internamente en cada persona. Lastimosamente, si no nos damos cuenta, pues el ser humano vive como pobre, aunque sea rico espiritualmente. Queridos amigos, estimados hermanos, vivamos ese encuentro con Dios. Cristo, con su resurrección, nos trae una nueva oportunidad. Cristo, con su resurrección, ha hecho maravillas en nuestra vida. Nos ha renovado. El hombre viejo ha muerto y ha resucitado. Nos ha devuelto una vez más esa capacidad de hacer el bien. Esa capacidad de adherirnos a su voluntad. Ciertamente, el pecado de nuestros primeros padres nos hizo perder el orden que había entre la razón y los sentimientos. Desde ese momento, desde el pecado de nuestros primeros padres, hubo una separación. Los sentimientos no coincidían con la razón. Y eso todavía está así. Es uno de los bienes que perdimos con el pecado de nuestros primeros padres. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica dice que no es nada en comparación de los bienes. Lo que perdimos con el pecado de nuestros primeros padres ni siquiera es comparable con el bien que hemos recibido gracias a la resurrección de nuestro Señor. ¿Y cuáles son los bienes que recibimos con la resurrección de nuestro Señor? Hermano, con la resurrección, con lo que Cristo nos dio a través de su resurrección, hemos logrado ahora entrar en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo así? Es que antes mirábamos a Dios, pero de una manera lejana. Ahora tu vida, como dice el apóstol, está escondida en Cristo, en Dios. A través de Cristo, como en virtud del bautismo, formamos parte del cuerpo místico de Cristo
desde el momento en que tú eres bautizado, desde ese momento, hermano, hermana, tú entras en el misterio de la Santísima Trinidad. Injertados en Cristo, entramos en la comunión trinitaria. Y eso es un regalo que no se puede expresar como para explicarlo. Es un misterio insondable. Nosotros, los humanos, los bautizados, ahora estamos injertados en Jesucristo. Y eso es algo que debes disfrutarlo. Ahora, como dijo el Señor a sus discípulos, mayores cosas van a hacer ustedes. Porque todo lo que le pidan al Padre, yo lo voy a hacer. Estamos unidos a Jesús. Estamos unidos a Dios. Con su resurrección, Él nos ha dado una vida nueva. Y esa vida nueva, querido hermano, querida hermana, esa vida nueva, debes saber vivirla. Debes saber aprovecharla, porque de lo contrario, puede hacer que te toque esa realidad, que te corresponda vivir una realidad muy lamentable, como cuentan que en una ocasión una persona que andaba en el bosque se encontró un huevo de un águila. Y entonces él llevó ese huevo a su casa, y luego allá en su casa pues tenía una gallina, y allí metió el huevo, y de ese huevo pues nació una águila. Y esa águila andaba con los pollitos. Esa águila fue creciendo, y entonces ella miraba hacia arriba y miraba a las águilas y decía: qué hermoso si yo también fuera águila y anduviera allá. Y cuando ella estaba diciendo, las compañeras gallinas le decían: no pienses en ser águila, tú eres una gallina. Ellos son águilas, tú eres una gallina, has nacido con nosotros, andas con nosotros. Y esta águila incluso aprendió lo que hacían las gallinas, porque ella desde pequeña pues nació con los demás pollitos, y así es lo que hacían las gallinas, y vivió así como gallina siendo águila. Hermano, no vivas como si Dios no te hubiera resucitado, como si Dios no te hubiera dado el regalo, como si Jesús no te hubiera dado el regalo de estar injerto en la Santísima Trinidad. Disfruta ahora del poder de Dios. Disfruta ahora de esa comunión. Alaba al Padre, alaba al Hijo, alábalo en el Espíritu. El Espíritu Santo, que es Dios, habita ahora en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Gracias a la resurrección del Señor, ahora los 7 sacramentos son signos visibles de la gracia eficaz, de la gracia invisible. Ahora hemos sido colmados con tantos bienes espirituales y celestiales. Queridos amigos, vivamos esta Pascua unidos, celebremos esta Pascua unidos entre los hermanos y también unidos a Dios. Alegrémonos, porque Cristo resucitado habita en medio de su pueblo. Está con nosotros y nos anima para que mantengamos siempre un corazón dispuesto a amar, a servir, de manera que ahora, como dice el apóstol, hemos sido comprados a gran precio, no a precio de oro, plata, sino a precio de la sangre preciosa de Cristo. Y ya no, los que viven, dice, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó para nuestra salvación. Que tu vida, hermana, hermano, sea para amar, para servir. Que tu vida sea para entregarte cada día más a tu hermano y descubrir en él a ese Dios que ha hecho tanto para salvarnos. Pido a la Virgen Santísima que este gran acontecimiento del Tríodo Pascual, que desemboca en el mar de gloria, en la resurrección del Señor, nos permita descubrir la grandeza
en la cual ahora nadamos. Esa grandeza que nos cubre, que nos envuelve a todos. Supongamos que el mar sea la gloria de Dios y tú eres un pececito que anda ahí en esa gloria de Dios. Disfruta el momento de la Pascua del Señor. Disfruta alabando, bendiciendo al Señor, haciendo el bien a tu hermano, extendiendo el reino de la justicia, el reino de la santidad. Ya no pierdas, como en días pasados, ya no pierdas el tiempo pensando o intentando ser feliz fuera de Dios. Solo Dios es el único que puede llenar tu corazón. Ahora vive la alegría de la resurrección. Cristo resucita y no resucita solo, también resucita con la iglesia y tú eres parte de esa iglesia porque eres bautizado. Padre, pero no me he confesado todavía. Puedes confesarte, arrepiéntete de tus pecados y vive una vida nueva, la que Dios te permite en virtud de su resurrección. Hoy es un día de mucha bendición. Vivamos el encuentro con Dios, que este trido pascual que celebramos nos permita el conocimiento que necesitamos para poder descubrir que antes de llegar a la resurrección, antes de llegar a la alegría, tenemos que pasar por el dolor, por el sufrimiento, como algunos hermanos nuestros han pasado en este tiempo o están pasando en este tiempo de crisis. Pero después de este dolor, después de este sufrimiento, hermanos, vendrá la alegría. Después de el Calvario viene la resurrección. Después del dolor viene la felicidad. Y más vale primero sufrir y después gozar que primero gozar y después sufrir. Porque el sufrimiento va a ser eterno. El dolor que podamos tener aquí pues será para unos días. Pero la felicidad que Dios te ofrece si vives unido a Él es para toda la eternidad. Y la felicidad que te ofrece el mundo es momentánea y es un engaño. Es una comida plástica que no te alimenta, que lo único que hace es engañarte. Y algo que nos hace mucho daño es considerarnos ganadores cuando en realidad no hemos sido ganadores, sino que hemos sido perdedores, porque perdimos a Dios, perdimos la gracia de Dios. Que la Virgen Santísima les ayude y les colme de bienes, les conceda un corazón nuevo, les conceda una alegría de poder llevar en lo más íntimo de su corazón aquello que Cristo nos ha ganado desde su resurrección. La alegría de amar, la alegría de servir, que no pase en vano en este tiempo de resurrección. Queridos hermanos, la fuerza del mal, la fuerza del llanto, del dolor, del sufrimiento, van a azotar siempre tu vida mientras te estés aquí en la tierra. Pero también ten en cuenta que después de eso viene la resurrección si estás siempre unido a nuestro Señor. Por eso, unidos a Dios, sigamos adelante, que este tiempo del trido pascual que vamos a vivir, que lo vivamos con mucha atención para poder descubrir este misterio y de esa manera emprender una vida diferente, una vida en la cual vamos a descubrir el inmenso amor que Dios nos tiene, el inmenso amor que también nosotros tenemos que compartir con aquellos que ahora están pasando momentos difíciles. Que nosotros le llevemos la fe, que nosotros le llevemos la esperanza y el ánimo para seguir en ese esmero, para seguir luchando y sintiéndonos cada día más hermanos. La iglesia es un solo cuerpo y si una mano sufre, sufre todo el cuerpo. Y si una mano si parte del cuerpo es premiado, pues todo el cuerpo es premiado. Por lo tanto, ahora la iglesia en su totalidad es bendecida, es restaurada. Ahora la iglesia en su totalidad muere al hombre viejo con el Viernes Santo, muere al pecado y resucita una vida nueva. Adhiérete a esa vida nueva y no sigas viviendo como si Jesús no hubiera hecho nada para salvarte.
Que la Virgen nos ayude para que descubramos en Jesús la fuerza que necesitamos para seguir avanzando en el día a día. Hermanos, Cristo el Señor vive. Cristo el Señor muere para darnos esa vida nueva, para que ustedes y yo tengamos una vida diferente, una vida en la cual experimentamos el amor y que debemos compartir con nuestros hermanos. Gracias por llegar hasta el final de este video y que la Virgen Santísima le guarde en su corazón inmaculado. Y yo le bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.